comenzamos la última sesión de teología litúrgica de estas 7 clases en las que he dividido todo el abundante material que trae el Papa Benedicto en su volumen 11 de las obras completas de la BAC acerca de la liturgia, teología litúrgica, un tema en el que el Papa Benedicto ha reflexionado muchísimo y es un tema que a él especialmente le gustaba mucho y por eso me parece que ha ahondado también tanto, y espero que las cosas que hemos recordado, que hemos conversado, sirvan no solamente para la cultura y la formación litúrgica, sino también para la vida misma. El último tema que nos queda por tocar es la música sagrada, un tema también muy, podríamos decir, apasionante teológicamente, punto de vista también de la actividad litúrgica y un tema también conflictivo en la vida de la Iglesia desde los primeros tiempos hasta hoy. Entonces el Concilio Vaticano II propuso como 2 criterios fundamentales para la reforma litúrgica: la simplicidad, por una parte, volver a la sencillez de los primeros cristianos y de la Iglesia más primitiva, quitando lo que no fuera tan esencial, y el otro criterio, la participación activa de los fieles, ¿no? Porque se había llegado, como todos saben, a una situación en que los fieles laicos permanecían bastante pasivos en el templo mientras ocurrían los sagrados misterios en el altar. Entonces el concilio quería, aparte de la lengua vernácula, introducir algunos otros elementos que permitieran que el fiel tomara más conciencia de su sacerdocio común y participara activamente en la liturgia, cosa que se entendió bastante erradamente como una acción en la que todos tenían que participar. Y otros elementos que son propios de la participación, como la oración, el silencio, el recogimiento y la escucha, como veremos ahora a propósito de la música, podían quedar también en un segundo plano o no bien entendidos. Entonces, a propósito de estas directrices, hubo teólogos después del concilio, concretamente el Papa se refiere a Karl Rahner, que dijeron que la música sagrada como arte, como se venía interpretando en la Edad Media y después en los siglos siguientes, el gregoriano, el polifónico y todo el arte sagrado de los últimos siglos, tenía que quedar fuera de los templos porque era algo que los cristianos simples no podían hacer, no lo entendían y por lo tanto que debería quedar solo para conciertos fuera del templo, para las salas de arte, por el criterio de sencillez y de participación. Y por otra parte, que había que entonces, para que la gente participara más, usar solamente música popular, por llamarlo así. Música utilitaria la llama el Papa en sus escritos sobre música litúrgica. La música artística, arte sagrado, versus música utilitaria, al gusto o a la posibilidad del pueblo sencillo, y que cantara entonces, entre comillas, música popular, por llamarlo así, en la iglesia, ¿no? Música del pueblo. ¿Cómo conciliar estos principios? Porque por otra parte, Sacrosanctum Concilium, la misma decreto conciliar sobre la Sagrada Liturgia, que dice que se mantenga la tradición musical litúrgica en la Iglesia, el arte litúrgico, la música sagrada, que se conserve, por ejemplo, el polifónico y el gregoriano como altas expresiones del arte, y que se instituyan schola cantorum, escuelas de cantores, por lo menos en las catedrales. Evidentemente la catolicidad católica, catolicidad de la Iglesia, no implica que todo tenga que ser uniformemente igual en la Iglesia. El pluralismo dentro de la unidad es también un principio importante, porque no es lo mismo una catedral donde se pueden celebrar los misterios divinos con una solemnidad especial, porque es también la cátedra del obispo, con una schola cantorum como es en San Pedro, que una capillita de pueblo donde cada uno cantará lo que pueda, si es que puede cantar y si no rezará. Entonces el concilio mismo dice que se mantenga el canto litúrgico en su expresión también artística, como canto de alto nivel cultural, que se mantenga la schola cantorum, que se mantenga el gregoriano y el polifónico, y sobre todo dice que se mantenga el órgano como instrumento propio de la liturgia. Todo esto después ha ido desapareciendo en la práctica en muchos lugares, y el órgano es como el instrumento cósmico, se dice. Por eso es que es tan apropiado para la liturgia, donde se celebran misterios sagrados de la vida de Jesús, pero también en el contexto de la creación, de esa gloria que da a Dios toda la creación. Ahora me acuerdo que el Papa Benedicto también, a propósito de la música litúrgica y del canto litúrgico, decía que en los 3 niveles, agua, mares, tierra y aire, el nivel del agua representaría el silencio,
porque los peces no hablan, no cantan, no hacen ruido, parece. Después el nivel de la tierra representaría la vociferación, el grito de los animales y también a veces de los hombres, que gritamos mucho, hombres o mujeres. Y entonces la tierra sería más bien el ambiente del ruido. Y el aire, con los pájaros del aire, representaría más bien el ambiente del canto. Silencio, ruido y canto, el canto de los pájaros, armonioso, sencillo, bonito. Y más arriba, en las regiones etéreas, diríamos en los cielos, viene el lenguaje de los ángeles, que puede ser probablemente el canto, porque así aparece en la Sagrada Escritura muchas veces que los ángeles glorifican a Dios cantando. Y nosotros nos unimos en el Santus, 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 a los ángeles del cielo, muchas veces cantando la gloria del Señor. Entonces, la música del órgano es música cósmica, porque ese instrumento de tubos tiene de algún modo incorporados todos los otros instrumentos, de flauta, de viento, etcétera, ¿no? de viento, de metales, porque puede tocar de algún modo todos los instrumentos en uno solo, con una majestuosidad que hace pensar que es el cosmos entero el que está dando gloria a Dios. Santa Cecilia, patrona de la música, en la tradición inglesa, ¿no?, que siguen teniendo una gran tradición de coros, celebran con gran esplendor siempre el 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, y muchas veces había, por ejemplo, en época de Händel, de Purcell, odas a Santa Cecilia, ¿no? Y una de ellas, de Purcell, cantando, todos los instrumentos van tocando a su modo. Dice uno de ellos que Cecilia, para componer su música y cantar, hablaba frecuentemente con el cielo. Su conversación estaba en el cielo, escuchaba la música celestial, no solamente la música de las esferas, de los planetas, de los astros celestiales, sino la música de los ángeles, y eso lo traducía en canto para ella y para su época. Entonces la música viene del cielo, de las esferas celestiales, y más arriba de los ángeles, que glorifican a Dios. Todo el cosmos glorifica a Dios, y eso en el órgano, como instrumento propio de la liturgia, que la Constitución Sacrosantum Concilio no ha suprimido, sino que lo ha valorado, se representa esa música orgánica, completa, del cosmos y de los hombres que glorifican a Dios. Entonces está por una parte sencillez, participación activa de los fieles, está por otra parte estas críticas de Rahner, que se suprima el arte litúrgico, están las mismas recomendaciones del concilio, de la Sacrosantum Concilio, cómo compaginar todo esto en una teología litúrgica. Entonces el cardenal Ratzinger se apoya en la Secunda Secunde para comenzar este estudio de Santo Tomás de Aquino, cuando él está estudiando el tema de la religión, como actitud de religación, de relectura. Hay varias maneras de traducir religión: religarse, reelegir, religarse con Dios, la alianza, reelegir a Dios, acto de amor, y sobre todo relectura, de releer los misterios sagrados una y otra vez para profundizarlos. Estudiando la virtud de la religión, Santo Tomás pasa a estudiar el tema de la adoración y de la alabanza a Dios como actos propios de la religión o actos principales de la religión. Y dentro de la alabanza se pregunta si el hombre tiene que alabar a Dios con el espíritu, obviamente, pero además con el espíritu, con el cuerpo. Y si tiene que alabar a Dios con el cuerpo, puede hacerlo con palabras o también con cantos. Esa es la cuestión, ¿no? Si el canto forma parte de la alabanza a Dios por parte del hombre, o no sería tan propio del Nuevo Testamento cantar a Dios, porque en el Antiguo Testamento se canta a Dios en los salmos, en el Nuevo Testamento se incluyen himnos. De hecho, los cristianos siempre han cantado. Jesucristo cantó en la Última Cena el himno para dirigirse al Huerto de los Olivos, y los cristianos desde el primer momento han cantado. Pero ¿cómo hacer una teología litúrgica que responda a esta pregunta? ¿Cómo se fundamenta el canto en esta nueva ordenación que es el Nuevo Testamento? Santo Tomás dice, a propósito de otra cuestión, no de la música: contra facta non sunt argumenta. Contra los hechos no hace falta argumentar. La Iglesia siempre ha cantado, los cristianos siempre se han cantado, y por lo tanto no haría falta argumentar demasiado. Sin embargo, hay contraargumentos, incluso de las autoridades cristianas, como son los santos. Y el primero de ellos es San Jerónimo. San Jerónimo estudia la Sagrada Escritura, y leo algunos pasajes de la carta a los Efesios, para fijarse que los cánticos tienen que ser espirituales. Por ejemplo, Efesios 5:19 dice: no os embriaguéis con vino,
en el que está la lujuria. Llenaos, por el contrario, del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces Jerónimo, apoyado en este texto y en otro de los Corintios en que se habla de lo mismo, cánticos espirituales y cantar en el corazón, contra los adolescentes de la época, la gente joven que se incorporaba a la iglesia en el siglo IV, que probablemente tomaban de la época todo el cántico teatral de Roma, de Grecia, y que eran muy refinados y hacían un poquito de show, podríamos decir, con el canto litúrgico, les dicen: escuchen, adolescentes, no hay que cantar como ustedes cantan, con refinamiento, sino cánticos espirituales con el corazón. Eso dice el apóstol, que hay que cantar con el corazón. O sea, en el fondo prohíbe el canto en la iglesia San Jerónimo, o no le gusta, no sé cómo serían sus disposiciones, porque le parece que lo de siempre, que son las razones de fondo como para tener una cierta sospecha respecto al canto litúrgico, que es podría promover la vanidad, de los cantores, y que la gente se fije más en el efecto teatral y en cómo se canta que la piedad, y podría promover una interpretación más sensual o de los sentidos que espiritual de la liturgia. De hecho, entonces, los que quieren una espiritualización, diríamos, tal del Nuevo Testamento, ya lo vimos en otras clases con respecto al Antiguo, se apoyan en esta especie de platonismo. El Nuevo Testamento respecto al Antiguo es superar la carnalidad, la sensibilidad, la sensualidad de los cultos antiguos para pasar a un culto puramente espiritual. Pero el Papa Ratzinger dice que la encarnación de Jesucristo es el Logos que se encarga en el hombre, en el cuerpo. Por lo tanto, el Nuevo Testamento no es pura espiritualidad como el platonismo, separado del cuerpo. Es un cuerpo espiritualizado, un cuerpo que después resucita, pero sigue siendo cuerpo y materia, solo que está espiritual. Entonces, eso es lo que hay que conseguir con el canto litúrgico, que sea un canto inspirado en el Espíritu Santo, como dice, no en la borrachera, en la embriaguez, sino en el Espíritu Santo, y que se canten cánticos espirituales. Pero esto significa, como dice Jerónimo, por el peligro del envanecimiento y de la sensualidad, que hay que suprimir en el fondo el canto litúrgico de la iglesia y simplemente cantar con el corazón. Otra autoridad en la que se apoya Santo Tomás como para plantear esta cuestión, esta duda, es San Gregorio Magno. San Gregorio Magno establece, como papa en las disposiciones de su época, que los clérigos, una vez que entraran en el orden del diaconado y más todavía en el presbiterado, dejaran de cantar. Por una parte, por el peligro de la vanidad. Segundo, porque así se distraerían, si cantaban mucho, se dedicaban mucho al canto, de sus funciones más específicas como pastores, que es la predicación y la administración de los sacramentos. Entonces dice que haya otros que canten y que los clérigos solamente canten el Evangelio. Una disposición de la época, ¿verdad?, en que parece que entonces no gustaba tanto, así como el canto litúrgico, por los peligros o distracciones que podría tener. El mismo San Agustín, que le gustaba mucho cantar y escribió mucho sobre los salmos de cánticos, y él mismo se convirtió también, a propósito de los cantos, en una vida litúrgica más profunda, tenía también sus dudas, porque él decía: esto que me pasa a mí, ¿pecaré por darle tanto espacio a mi sensibilidad en desmedro del espíritu? ¿Será más propio de la gente menos culta, más sencilla, que le ayuda el canto a elevarse un poco? ¿Será más propio de la fe incipiente o ruda todavía, para acercarlos un poco a la fe, pero la fe adulta y madura y profunda, espiritual, ya no debería cantar? Y entonces tiene un texto muy bonito que quiero leer a propósito de su propia experiencia en la iglesia de Milán, donde se cantaba mucho, en Italia. La descripción que hacen en las Confesiones, capítulo 9, número 6. «Cómo lloré con tus himnos y cánticos, profundamente conmovido por las voces de tu iglesia, cantando suavemente. Las voces penetraban en mi oído y con su corriente iba goteando la verdad en mi corazón. Se despertó el sentimiento de Dios, se me caían las lágrimas, pero me sentía muy bien». Entonces eran voces suaves, quizá de tenor, que se cantaba en Milán, San Ambrosio de Milán, y a San Agustín eso le ayudaba mucho a conmoverse, eso le llegaba al corazón, pero luego tenía la duda si eso era auténticamente, diríamos, grato a Dios en la adoración o no, y
Entonces, esta cosa ambivalente de los cantos, ¿verdad? Que te llevan, que te elevan, y son cantos espirituales, pero a la vez podría ser una cosa muy sensible todavía para el fenómeno de la espiritualidad del Nuevo Testamento. Bueno, pues estos serían las autoridades más bien en contra del canto como música sagrada en la Iglesia que Santo Tomás recoge en el Secunda Secunde 96, donde está tratando este tema del canto litúrgico como parte de la alabanza del hombre que con espíritu y cuerpo tiene que alabar y glorificar a Dios. Entonces el Papa, hasta aquí llega lo de Santo Tomás, el Papa Benedicto, que le gusta mucho el canto litúrgico y el canto verdaderamente litúrgico, ¿qué teología hace de la música sagrada? Él defiende la música sagrada en la Iglesia, no solamente como cultura, sino también como verdadera glorificación de Dios. Él defiende la Schola Cantorum, la polifonía y el gregoriano. Él defiende la música que te eleva, lógicamente, no la que te aturde. En algún momento dice, la Iglesia no debería usar música utilitaria banal, porque te achata todo, ¿verdad? El acontecimiento litúrgico. No se trata de que en todas partes se pueda cantar con un coro especializado, ni menos que haya siempre música artística, en el más alto sentido de la expresión musical en toda celebración. Muchas veces será muy oportuno una música más sencilla, siempre que sea adecuada a la Iglesia, porque aquí el Papa recuerda que la Sacrosanctum Concilium dice que la música sagrada es liturgia, forma parte de la liturgia, no es un embellecimiento, un adorno, una opción, y que si está sea simplemente como un accesorio. Es igual que la palabra, liturgia de la palabra, igual que la liturgia eucarística, todo a su nivel, igual que las oraciones de los fieles, las del sacerdote, la música litúrgica es parte integrante de la acción litúrgica. Parte integrante. Por lo tanto, si es parte integrante, tiene que ser litúrgica. No puede tomarse cualquier canto que no diga nada en relación con la fe y componer cualquier cosa para insertarla allí, ¿no? Y es un gran tema que hay hoy día, ¿verdad?, entre los sacerdotes, párrocos, pastores y los coros, a ver cómo realmente juntar bien, de modo que lo que se canta sea en la melodía y en el ritmo, porque también el Papa dice que hay que tener cuidado con músicas tipo africanas o músicas paganas muy rítmicas, que más que elevarte te aturden en una ceremonia, ¿no? Un ritmo de tambores, un ritmo de, etcétera, de aplausos, un ritmo demasiado de sentido sonoro, más que la embriaguez del espíritu que te eleva un poco todo lo sensible al plano espiritual, podría aturdirte y achatarte y impedir el recogimiento. Entonces no cualquier música va a servir. Entonces, ¿qué teología hace el Papa Benedicto a propósito de la música sagrada? Una teología muy bonita, muy bonita que la toma a partir del Salmo 47 en la Biblia hebrea, y en la Vulgata es el Salmo 46. Lo leo entero y después me dedico al versículo que interesa destacar. El título del Salmo es El Dios de Israel, Rey de todas las naciones. Tiene como subtítulo al maestro del coro de los hijos de Coré, Salmo. Todos los salmos, como sabemos, son composiciones que surgieron alrededor del templo, cantadas. David compuso muchas de ellas, los hijos de Coré, que eran como los cantores del templo, otras, y así se fue formando el salterio de 150 salmos que tiene toda su música y vienen indicaciones musicales al comienzo de cada salmo, que ahora no se entienden bien cuáles serían, pero para los judíos de la época son notaciones musicales sobre el sentido del salmo, cómo había que cantarlo. Esta es una de las también razones que se daba para suprimir el canto en la iglesia, porque si el canto era propio del templo y el templo fue destruido, el templo de Jerusalén, y nuestra liturgia no tiene nada que ver con la liturgia del templo, porque el verdadero templo de la divinidad Jesucristo, el cuerpo de Cristo representado por el altar, y la sinagoga no se cantaba, o no se cantaba tanto como el templo, tan artísticamente. Entonces, si nosotros más bien seguimos la sinagoga, más la última cena, más el cuerpo de Cristo, que es el templo, pero no el templo de Jerusalén, con su sacrificio, entonces no habría que cantar, porque el canto era propio del salterio y de las gradas del templo. Bueno, pero contra facta no es un argumento, la iglesia siempre cantó. Muchos argumentos, pero de hecho se ha cantado siempre. Entonces, ¿qué dice este Salmo 47? Las traducciones son siempre también que hay que verlas con cuidado, porque
bueno, una cosa es el hebreo, otra cosa es el griego, otra cosa es el latín y otra cosa es el castellano que leo ahora, porque no dicen lo mismo, aparentemente. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con voces de júbilo, porque el Señor es el Altísimo, temible, el gran Rey de toda la tierra. Él nos somete los pueblos, las naciones bajo nuestros pies, nos ha elegido una heredad, la grandeza de Jacob, a quien ama. Dios sube entre aclamaciones, el Señor al sonar de trompetas. Este es un salmo como muy propio para la ascensión del Señor. Dios sube entre aclamaciones, el Señor al sonar de trompetas. Cantad himnos a Dios, cantad. Cantad himnos a nuestro Rey, cantad. Que Dios es el Rey de toda la tierra, cantadle el himno más bello. Dios reina sobre las naciones, Dios está sentado en su santo trono, los príncipes de las naciones se unen al pueblo del Dios de Abraham, pues a Dios pertenecen los poderosos de la tierra, Él es el más sublime. Aquí aparece varias veces en castellano, cantad himnos a Dios, cantad himnos a nuestro Rey, cantad, que Dios es el Rey de la tierra, cantad el himno más bello. En la traducción latina dice psalite. Psalite, Deo, psalite, salmodiad a Dios, salmodiad, cantad himnos, salmodiad, propio del salmo, ¿no? Salmodiad a Dios, psalite, salite regi nostro, psalite, quoniam rex omnis terrae Deus, salite sapienter, ¿no? Aquí estaría como el punto para profundizar un poquitito más. Que la traducción castellana que yo he leído de la Biblia de Navarra dice, cantad al Señor con el himno más bello. En latín dice psalite sapienter. Esto mismo en el hebreo se decía samir. En fin, y cada cosa tiene su traducción de acuerdo a la cultura de la época, ¿no? La Biblia se va traduciendo también de acuerdo a lo que se entiende ese término en la cultura de la época. Es muy interesante esto, cómo la fe se va inculturando también en las traducciones, porque lo que el samir decía para los hebreos, que precisamente esa palabra ellos la eligieron para diferenciar su propio canto salmódico, que era más bien palabra cantada, como es el gregoriano, es más palabra que melodía, es más voz. Siempre la Iglesia ha acentuado esto, ¿no? El canto litúrgico, más que instrumentos y más que melodía, es voz, voz cantada. Por eso el gregoriano es lo más perfecto, diríamos, ¿no? Dentro de los esquemas de la Iglesia, ¿no? Entonces samir lo introdujeron los hebreos en su traducción de salmos para decir que el canto de ellos era una salmodia, más bien un semitonado, diferente de los cantos de los cultos paganos, que era mucho más estruendoso, artístico, etc., ¿no? En cambio, los 70, en la traducción griega de los 70 de la Biblia antigua, tradujeron este mismo término samir por el término griego salmodiar, diríamos en castellano, ahora se me va el término griego específico que ellos usaron, quizá psalite, puede ser el latino y el griego parecido, porque ya en la época griega también querían que el canto no fuera como el canto que había en los cultos griegos, que era quizá también más espectacular, por decirlo así, el canto de las divinidades, dórico, jónico, corinto, etc., la arquitectura y también la música con los tiempos y los modos, sino que tenía que ser un salite, que significa tañer con un instrumento de cuerdas. O sea, el canto de la iglesia, traducido por los 70, los judíos, tenía que ser un canto suave, un canto para instrumento de cuerda, frente a los otros instrumentos de más de percusión que podía haber en la cultura griega. Bueno, esto pasó después al cristianismo. Y entonces la traducción que viene en la Biblia de Navarra es cantad al Señor el himno más bello. En latín se dice psalite sapienter. No sé por qué han traducido sapienter como el más bello, pero es muy interesante porque los análisis que hace el Papa precisamente de este sapienter son en esta línea, de que se puede traducir el cantar sapienter con sabiduría de muchas maneras. Cantar con sabiduría es cantar con racionalidad. Cantar con sabiduría es cantar con arte, cantar bien. Cantar con sabiduría sería componer para Dios, como dice la Biblia de Navarra, los signos más bellos. Cantar con sabiduría sería cantar espiritualmente, que a la larga es lo que hay que llegar, que la música de iglesia tendría que ser una música inspirada por el Espíritu Santo, como toda la liturgia, con el lenguaje del Espíritu, como toda la liturgia,
cantada o rezada por nosotros y por lo tanto son los sentidos los que tienen que elevarse a una cierta espiritualización. No suprimir el canto, pero tampoco un canto sensorial puro, tampoco un canto rítmico que aturda, tampoco una percusión cualquiera, tampoco un canto que no tenga letra o música apropiada a la liturgia, sino un cántico espiritual, como dicen las cartas de San Pablo, un cantar espiritualmente. Entonces, para terminar este breve curso de liturgia y con esta última clase dedicada a la música, leo lo que dice San Pablo en la carta a los Corintios para hacer ver que el oficio de cantor, bueno, dice el Papa que a propósito de esta simplificación y de esta participación activa de los fieles, no importa, porque aunque haya un coro estupendo, un coro musical artístico que cante algunas cosas realmente preciosas para Dios, polifónicas o gregorianas o del tipo que sea, si la gente escucha atentamente y se mete, diríamos, en la liturgia a través del canto, eso es también participar. Participar no es solo hacer cosas en torno al altar, participar no es solo cantar uno personalmente, que ayuda mucho que toda la asamblea cante algunas cosas, pero también participar, rezar en silencio, oír al sacerdote y también oír al coro. Si es un coro más especializado, no por eso uno deja de participar si está atentamente oyendo o inspirándose en el coro para rezar. Pero quería terminar entonces para que vean las que les guste, las que les guste el canto, cantar o dedicarse más profesionalmente a la música sagrada, que San Pablo en la carta a los Corintios, cuando describe los dones espirituales, los carismas del Espíritu, pone el salmodiar a la misma par que los otros carismas de la Iglesia, doctores, pastores, los que hablan en lenguas, etcétera, etcétera. O sea, para que veamos que el salmodiar en la Iglesia está al mismo nivel de los dones espirituales que el Espíritu Santo entrega de diversa manera para que se haga la liturgia y para que se haga la vida de la Iglesia. Entonces dice aquí en Corintios 1, 26, con lo que termino. ¿Qué decir entonces, hermanos? Cuando os reunís, uno tiene un salmo, otro tiene una enseñanza, otro tiene una revelación, otro tiene un discurso en lenguas, otro tiene una interpretación, que todo se haga para edificación. Todos estos son dones del Espíritu Santo, carismas que distribuye el Espíritu Santo a quien quiere y como quiere para edificación del cuerpo de la Iglesia. O sea, también el canto tiene que ser evidentemente litúrgico, canto sagrado, para edificación de la asamblea cristiana, de la liturgia de la alabanza a Dios. Veni, Creator Spiritus.